Listo, muy buenas noches para Camilo, para Rubiel y para Brian, las personas que en este momento nos están acompañando en la clase. Gracias por su puntualidad y por su asistencia. El día de hoy vamos a iniciar con la eh, actividad o vamos a comenzar a ver la unidad número 2 del curso Visión de los Agronegocios. En esta unidad número 6, perdón, número 2, vamos a tener 6 horas, las primeras 4 horas durante la noche del día de hoy y las próximas 2 horas en el mes de octubre. Quisiera antes de comenzar preguntarles si tienen alguna duda, pregunta, comentario eh, respecto de la unidad anterior o del producto anterior, que creo que en los próximos días se cierra el plazo final para la entrega. ¿Alguna pregunta, alguna duda o podemos iniciar con la unidad 2? ¿Me cuentan, por favor? Bueno, Por mi parte, no sé. bueno, Camilo, gracias por confirmar. Supongo que los demás compañeros tampoco. Sí, yo tampoco no tengo nada que, pues creo que Bueno, lo subimos y ir a dar una réplica a un compañero y ya, ¿no? no te escuché bien. ¿Cómo? Pues yo lo subí y era dar una réplica a un compañero. Sí, era hacer una participación propia y hacer una réplica a un compañero. Correcto. Bueno, vamos entonces a ver lo que tenemos disponible en la plataforma Moodle para la unidad número 2. Voy a quitar mi video para que puedan ver mi pantalla y me puedan escuchar bien. Y como les cuento, se desarrollará el 26 de septiembre, el día de hoy, y el próximo 10 de octubre. Para esta unidad tengo previsto la realización de un taller práctico, las que se realizará en aproximadamente 4 horas. La idea es que hoy, después de las 8 de la noche, se haga la primera parte y la última parte del taller se haga en la próxima clase. ¿Listo? Profe, qué La pena. ide- Señor, sí. Veo que están programadas 4 horas para hoy. Sí. ¿Tiene alguna clase después de esta o Sí, algo sí, señor. Tenemos clase así? 8 a 10. ¿Con qué asignatura? Fuentes de Fuente de ingresos. ingresos. Fuentes de ingreso. Fuentes de ingreso. Déjame revisar. A ver si tenemos algún otro cruce adicional a este con, con las demás clases que tenemos programadas. Vamos a revisar acá. Y aquí aparece el cruce, porque mira que aquí aparece la tutoría virtual número 3 de 18 a 22 que es la mía, pero les aparece también de 20 a 22 con... Espera un segundito, a ver si puedo bajar esto un poquito más. 2022 dice Jaime Enrique Sarmiento Suárez, fuentes de ingreso. Bueno, venga, miramos hacia el futuro.
Y lo mismo pasa, mentiras, este es el 26 de septiembre, es cuando se cruzan. El 10 de octubre no hay problema. El 24 de octubre, si no veo que tengan ninguna otra actividad. Si tienen otra actividad que es con la de aquí abajo, que dice que es Francisco Javier Bernal Castelblanco, gestión de la tecnología. Ah, espérame un momentico, voy a anotar estas fechas porque me toca enviar el reporte a la universidad. Permítame un momento, por favor. Entonces, el 10 de octubre. Pero es que el 10 de octubre también con, se cruza con la materia a las 20 a las 22 se cruza con la materia de J. Ah, no, pero ustedes no son J, ¿no? 20 se cruzan. Esta ya fue. Esta de hoy sí se cruza. De 18 a 20. De 20 a 22 no se cruza. Próximo 24 de octubre de 18 a 22 no se cruza. De 18 a 20 no se cruza. 21 de octubre es la que se cruza. 21 de noviembre. 21 de noviembre se cruza con fuentes de ingreso. De noviembre. Cruza. Listo, chicos. Pues nada, si tienen hoy, veo que si tienen programado hoy otra actividad, em, pero pues no me había percatado yo de ese cruce, pues el sistema tampoco debería permitir que se cruzaran dos horarios. Entonces, pues nada, vamos a hacer la clase de 6 a 8 y para que puedan asistir a la otra clase y voy a enviarle un comunicado a la profesora Margarita para que por favor ajuste la clase del 21 de noviembre y alguna otra que pueda llegarse a estar cruzando y que no observo para que no tengamos otra vez como este cruce de actividades. ¿Listo? Si alguno de ustedes identifica algún otro cruce, por favor, compártamelo con el propósito de poder informar a la profesora. Esto es la coordinación académica. Bueno, entonces, vamos a intentar ver las presentaciones lo más rápido posible y
En la próxima sesión intentar hacer el taller de una forma rápida, porque se nos acordó el tiempo en 2 horas. Bueno, ¿me confirman por favor que me estén escuchando bien y que estén viendo mi pantalla, si son tan amables? Sí, señor. Gracias. Listo. Entonces, bueno, en esta unidad 2 el primer material que tenemos disponible es un video que dura un poquito más de 1 hora, que se llama Conferencia Mercado Digital. Por la extensión del video no lo podemos presentar durante las clases, pero sí les recomiendo por favor que lo observen con detenimiento porque es una conferencia que da un profesor de la universidad respecto del mercadeo y específicamente del mercadeo digital. Como cada uno de ustedes está desarrollando un proyecto de tipo académico o algunos ya en fase productiva, presenta herramientas bien importantes para llevar a cabo las actividades de mercadeo, las actividades de promoción de sus productos, de promoción de sus servicios y que tienen que tener en cuenta para poder ingresar con pie derecho a las redes sociales. Entonces, les recomiendo que vean este video con el propósito pues de mejorar sus conocimientos respecto al mercadeo y el mercadeo digital específicamente. Luego, tenemos el tema de teoría de los agronegocios, que es una presentación que vamos a ver en unos minutos. Y tenemos luego una carpeta que se llama Diamante Caribe. En esa carpeta Diamante Caribe, básicamente lo que observamos son dos PDFs, en los cuales vamos a ver cómo la ubicación geográfica del departamento de Santander es pieza fundamental para poder, vamos a ver acá, sí, sí, para poder relacionarse con otros departamentos de la costa Caribe y cómo poder llegar a puertos marítimos que se encuentran ubicados en Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Entonces, chicos, vemos acá cómo Bucaramanga hace parte de la base del diamante Caribe y ese diamante lo que permite es tener mejores vías para llegar a los puertos marítimos y tener mejores espacios de comercialización con otras regiones que tienen una importancia comercial muy, muy importante para Bucaramanga y su zona metropolitana. Entonces, los invito, lo mismo, por el tiempo no vamos a poder observar estos documentos de manera profunda, pero los invito a que los lean, son muy pocas hojitas y sí nos presentan información importante de nuestros vecinos y cómo los podemos volver nuestros aliados. Y sobre todo en términos de que nos permiten acceder a puertos marítimos de una forma muy, muy, muy sencilla. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir observando. Entonces, luego viene otra presentación que la vamos a ver al final, y todo rápido, y viene la parte del taller. La idea, como les comento, es que la próxima clase hagamos el taller y hablemos un poquito del segundo producto, que es un ensayo argumentativo y de qué tipos de ensayo existen para que ustedes tengan una idea clara de lo que deben hacer. ¿Listo? Entonces iniciamos con la presentación para ganar tiempo. Entonces, en esta presentación, lo que vamos a hacer es dar un recorrido al inicio un poquito histórico o de dónde surge todo el movimiento de los agronegocios. ¿Listo? Entonces, importante. Conceptualmente, eh,
La mayoría de las actividades que se realizaban, no solamente en el campo, sino en sectores como comerciales, en sectores industriales, ya sea de fabricación, por ejemplo, de pequeñas máquinas, fabricaciones de metal mecánicas, fabricaciones de repuestos, ensamble, por ejemplo, de motocicletas, todo tenía una misión, una visión común, y es que esta visión se denominaba la visión neoclásica y esta visión estaba enfocada básicamente a las operaciones o a las herramientas o maquinarias que se tenían que tener disponibles para poder ejecutar un determinado negocio. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una fábrica de confecciones, pues anteriormente lo importante de esa fábrica de confecciones pues era tener la maquinaria. Entonces, tener las máquinas pues, planas, las cocedoras, las fileteadoras, bueno, todo el resto de maquinaria que necesitaba para mi taller o para mi fábrica de confecciones. Si tenía, por ejemplo, un, un taller mecánico, pues lo importante era tener pues, toda la herramienta necesaria para poder armar y desarmar un carro, tener un torno, una fresadora, tener, por ejemplo, con qué bajar un puente grúa, con qué bajar y volver a montar un motor, por ejemplo. En el caso del agro, pues lo importante era tener un tractor o tener algunos implementos, una guañadora, una fumigadora de espalda, bueno, entre muchos otros equipos o aparatos de acuerdo con el sistema productivo. Pero con el paso del tiempo, los economistas que comenzaron a estudiar los agronegocios y todos los demás campos productivos de la sociedad y de varios sectores, se comenzaron a dar cuenta que lo importante no eran el desarrollo de las operaciones o contar con maquinaria para el desarrollo de operaciones, sino contar con personas que tuvieran la capacidad de manejar de forma idónea, responsable, esa maquinaria. Entonces hubo un cambio de enfoque. Ese cambio de enfoque nació a partir del señor Ray Goldberg en 1968, quien indicó que lo importante no estaba, que el foco no estaba en las maquinarias, sino el enfoque tenía que estar en las personas que llevaban a cabo dichas operaciones o que utilizaban dichas maquinarias. Es decir, se cambió a un enfoque más humanista, es decir, lo importante es el trabajador más que la maquinaria que usa el trabajador, porque si el trabajador no está capacitado, no está acondicionado y no tiene la suficiente entereza para manejar adecuadamente cualquier tipo de maquinaria, pues así las máquinas estén disponibles, no se van a operar por sí solas. ¿Listo? Entonces, importante, cambiamos del enfoque de utilizar máquinas, que es lo más importante, al enfoque de quiénes son las personas que utilizan las máquinas. Entonces, aquí una primera recomendación, chicos. Para sus proyectos, importante que tengan en cuenta lo valioso que son las personas que les van a ayudar a desarrollar sus actividades día a día. Importante, esas personas deben recibir un sueldo digno por la ejecución de sus actividades, ojalá con todas las prestaciones sociales, y adicionalmente deben recibir capacitación para desarrollar las actividades que ustedes les pongan a hacer del mejor modo. ¿Listo? Con eso se evitan problemas en términos de reprocesos o de errores durante la fabricación. Entonces, este fue un primer cambio de enfoque y luego comenzaron también las escuelas económicas de Francia y Holanda a estudiar cómo es todo el proceso de la cadena agroalimentaria para entender mucho más los agronegocios. Pero como les cuento,
Esta asignatura, aunque esté enfocada en los agronegocios, tiene una visión general que puede ser aplicada a otros tipos de proyectos en otros sectores productivos. Entonces, como ustedes se darán cuenta en este gráfico, intervienen diferentes actores dentro de una cadena de comercialización, pero también, por ejemplo, si esta fuera la cadena de fabricación y comercialización de repuestos para motocicleta, tendríamos también una cantidad importante de personas que participan en la cadena, desde las personas que se obtiene la materia prima para la elaboración de los repuestos, luego quienes elaboran los repuestos, cómo se distribuyen a nivel mundial, que generalmente vienen pues, de países asiáticos. Esos repuestos llegan a un taller que finalmente los puede montar en el vehículo y pues para el uso de un consumidor. Entonces, este análisis de cadena funciona para muchos otros sectores adicionalmente al de los sectores agropecuarios. Vamos a hacer aquí un ejemplo. ¿Listo? Alguien por casualidad de, cuando hace mercado, cuando compra productos alimentarios, conoce algún producto el cual la cadena agroalimentaria le pertenezca a una sola empresa. ¿A qué me refiero? Que desde el agricultor o productor hasta el consumidor final, una sola empresa se encargue de hacer todo el recorrido. Que me puede aquí dar un ejemplo, por favor, para ilustrar esta cadena. Profe, pues no, no sé, bueno, usted me corregirá. Sí, Arroz tranquilo. Helves, si Co- no estoy mal, Arroz Helves, esa arrocera tiene los cultivos en Cúcuta y pues distribuye a Norte de Santander, Santander, no sé Súper, claro que sí, perfecto. Entonces, mira, Arroz Helves, ¿la marca comercial cuál es? Así se llama. sí, sí, señora, así se llama, arrocera Helves, Arroz Helves. Listo, dale. Entonces, mira, Arroz Helves y las arroceras, por ejemplo, en el interior del país, Arroz Diana o Arroz Supremo, ¿sí? Ellos tienen, digamos, este modelo de cadena agroalimentaria muy bien establecido. ¿Y por qué las arroceras han intentado establecer que intervengan en todos los pasos de la cadena? Básicamente para poder ofrecer un producto más económico, pero a la vez que ellos puedan obtener un mayor rendimiento financiero. Entonces, ellos se encargan básicamente de cultivar el producto en su mayoría y una vez cultivado el arroz, lo, lo que hacen es un procesamiento primario a través de un molino. En ese procesamiento primario lo que hacen es retirar la cáscara, o sea, el arroz se cosecha, se conoce como arroz paddy porque tiene una cáscara y a través de un molino le retiran la cáscara, lo pulen, le retiran las impurezas y lo clasifican. Entonces, cuando uno compra arroz, pues existe arroz de primera calidad que dice que es 100% arroz sin granos partidos, otro arroz que tiene un porcentaje, no sé, de 70% entero y 30% partido, otro arroz que viene 50-50 y un arroz que es mucho más partido, que se utiliza más o menos para hacer sopa, ese arroz que viene más partido que entero. Entonces, viene la parte de la cosecha o el cultivo del arroz, su procesamiento, que consiste básicamente en retirarle la cáscara, seleccionarlo, limpiarlo y empacarlo de acuerdo con el porcentaje de arroz partido y el porcentaje de impurezas. Eso generalmente tiene diferentes formas de empacarlo, diferentes presentaciones. Viene por libra, por 5 kilos, por 10 kilos. Entonces, digamos que son diferentes tipos de envase y embalaje. Ellos mismos, a través, por ejemplo, de visitadores comerciales o mercaderistas, hacen el proceso de
visitar los establecimientos de comercio, sean tiendas pequeñas o grandes establecimientos, y saber dónde van a vender el producto, en qué presentación lo venden. Ellos mismos hacen su distribución hasta el cliente, que el cliente ya puede ser pequeños tenderos, supermercados medianos o grandes superficies, en las cuales el consumidor se acerca y compra el producto. Generalmente, estas cadenas de arroceros no llevan el producto hasta el consumidor final, o sea, no venden el producto directamente al consumidor final, sino que lo hacen a través de un intermediario, de un único intermediario que puede ser el tendero o el dueño de un supermercado, dependiendo del tamaño. ¿Listo? Ese es un excelente ejemplo. Muy bien, muchas gracias. Otro ejemplo que se me ocurre a mí es, por ejemplo, Alpina, con los yogures o con el tema de la leche, con el tema de los quesos. Ellos también, pues no tienen un tema de agricultura, tienen es un tema de producción de leche. En determinado momento compran la leche a terceros o ellos mismos también tienen sus propias fincas con vacas lecheras, hacen la elaboración de los productos, ya sean quesos, yogures, kumis, bueno, todos los derivados lácteos que se puedan obtener, la leche. Hacen diferentes tipos de empaque de acuerdo con el producto, ellos mismos hacen la distribución hacia tiendas, supermercados o grandes superficies donde el consumidor llega y compra eh, en esos sitios. Alpina, en el centro del país, ha montado algo que se llama las cabañas alpinas o tiendas alpinas, en donde ellos mismos tienen una tienda y el consumidor se acerca y compra en ese punto específicamente. Entonces, chicos, es importante que ustedes identifiquen a qué cadena corresponde o puede llegar a ingresar el producto que ustedes van a intentar o que ya están fabricando en este momento o comercializando en este momento. ¿Con qué propósito? Si yo identifico a qué cadena o en qué parte de la cadena va a ingresar mi producto o mi servicio, pues va a ser mucho más sencillo analizar quiénes están antes de mí y quiénes están después de mí con el propósito de establecer relaciones comerciales asociativas con esas personas. ¿Listo? Importante que ustedes puedan hacer ese análisis. Ojo. Entonces vamos a dos aspectos. Uno, primero, deben tener en cuenta que lo más importante son las personas que les van a ayudar a desarrollar sus operaciones, que les van a ayudar a fabricar su producto, que les van a ayudar a vender su producto. Importante, naturalmente, si necesitan maquinaria, saber qué maquinaria es, pero más que la maquinaria es saber quién les puede ayudar a manejar esa maquinaria de forma correcta. Y segundo, identificar a qué cadena productiva pertenece mi producto, si es una cadena comercial, si es una cadena industrial o una cadena agroalimentaria como esta. Y adicionalmente, qué personas o qué actividades están antes de donde yo ingreso y después de donde yo ingreso, con el propósito de establecer relaciones asociativas esas, con esas personas. ¿Listo? Bueno, existe algo que se llama las bases de coordinación y básicamente esas bases de coordinación no solamente, vuelvo y repito, aplican a los agronegocios, sino que aplican a cualquier negocio en general. Y es que en los mercados existen tres eh, momentos importantes. El primer momento importante es la definición de los agentes. ¿Qué quiere decir los agentes del mercado? Son aquellas personas que intervienen de acuerdo con diferentes roles en ese mercado. En determinado momento, por ejemplo, si yo trabajo para un banco como asesor comercial y promuevo la entrega de préstamos para MIPYMES, para pequeños tenderos, para pequeños fabricantes, bueno, para cualquier tipo de negocio,
pues hago parte de los agentes en el tema de los bancos, en el tema financiero. Pero cuando termino de trabajar, me voy para mi casa o salgo a almorzar, en ese momento me convierto también en un consumidor, que es la parte más grande de los agentes. Otro ejemplo, si yo soy un comerciante, por ejemplo, de autopartes para motocicletas, si yo no las importo directamente, sino que las distribuyo de un importador nacional, entonces, en determinado momento, soy consumidor de las autopartes porque se las compra otra persona y luego las vendo a los consumidores generales. Entonces, soy comerciante. Pero cuando termina mi actividad comercial, pues lo mismo. Tengo que satisfacer necesidades básicas, consumo alimentos, prendas de vestir, equipos informáticos, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, todas las personas somos consumidores y de acuerdo con nuestra actividad laboral o actividad productiva, podemos desarrollar adicionalmente algunas de estas otras actividades. Comerciantes, industriales, agricultores, proveedores de insumos, investigación y desarrollo, puede pertenecer a la banca o trabajar con el Estado. ¿Listo? Entonces, estos son los agentes. ¿Cuáles son los flujos? Pues básicamente es lo que demandan los agentes. Entonces, los agentes demandan, o bien sea la compra de productos o la compra de servicios. ¿Qué servicios demanda una persona con frecuentemente? Por ejemplo, eh, el corte del cabello, los hombres, las mujeres, que les arreglen las uñas, ¿sí? Es un servicio estético. O servicios dentales, por ejemplo, que una limpieza dental, embellecimiento dental, es otro ejemplo. Listo. Las personas, los agentes, por u- comprar esos productos o servicios, están dispuestos a pagar un valor económico. Es decir, yo entrego un dinero y a cambio de ese dinero me entregan un producto o un servicio. Y así lo hacen la mayoría de las personas. Y adicionalmente a que nosotros entregamos un valor económico, también estamos entregando información a las personas que les compramos nuestros productos. Por ejemplo, si yo tengo el- la comercialización de repuestos, entonces, adicionalmente a que yo pago porque me entreguen un repuesto, si en determinado momento no llegase a estar ese repuesto, pues le entrego la información al vendedor. Vea, estoy buscando tal repuesto. No, no lo tengo. Esa persona, lo más probable es que tome nota de cuál repuesto le solicité y no tuvo en su inventario para comprarlo posteriormente. Y la próxima vez que alguien le pida ese repuesto, podérselo tener disponible para la venta. ¿Listo? O por ejemplo, cuando voy a un restaurante, no, que a mí me gustaría tal plato. No, no, señor, no lo tengo disponible. Si muchas personas llegasen a hacer esa misma solicitud, estoy seguro que el propietario del negocio o el chef, la persona encargada de preparar los alimentos, puede incluir en el menú ese plato. ¿Listo? Entonces, no solamente nosotros pagamos o entregamos dinero, también proveemos información. ¿A quiénes? Pues a las personas dueñas o a las personas que proveen esos productos y esos servicios para el mejoramiento de los mismos. ¿Listo? Aquí hay un aspecto importante y es que las empresas deben estar dispuestas y deben tener canales abiertos para recibir esa información. Entonces, ustedes en sus proyectos deben identificar cómo van a poder captar esa información que les pueden transmitir sus clientes con el propósito de mejorar aspectos que pueden estar no muy bien o de implementar cosas nuevas que en la actualidad no tiene el negocio. ¿Listo? En la mitad entre los agentes y los flujos está algo que se llama la interfaz. En esa interfaz pues está el mercado, que básicamente es donde se encuentran los agentes y los flujos y en donde ocurre el tema de oferta y demanda. Están los contratos, que básicamente pues son documentos que relacionan cómo
se proveen productos y servicios entre diferentes agentes del mercado, bajo qué condiciones comerciales. Existe algo que se llama la coordinación vertical entre los diferentes agentes y luego la integración vertical. Todo esto se hace a través de transacciones e intercambios básicamente comerciales. ¿Listo? Esta base de coordinación para que por favor lo tengan en cuenta. Creo que de pronto han hablado de estos temas ya en otras asignaturas. Voy a saltar aquí un poquito esto por el tema del tiempo. Listo, y vamos a llegar aquí a los elementos de análisis, ¿listo? De los agronegocios. Lo primero, vamos ahora sí a ver una definición un poco más robusta de lo que es un agronegocio. La clase anterior habíamos visto que la palabra agronegocio viene de agrobusiness, que básicamente es negocio asociado a cualquier actividad relacionada con el campo, pero es una definición muy, muy escueta. Acá nos indican, y me voy a permitir leerla, que un agronegocio es la unidad de decisión que combina recursos naturales, tierra, agua, clima, etcétera, humanos y de capital, conocimiento e información para producir bienes de origen vegetal, animal y o la transformación de los mismos en bienes intermedios o de consumo final para un mercado determinado y dentro de una operación rentable. ¿Por qué existe? Porque hay algunas palabras que están resaltadas, porque digamos que es lo más importante de esta definición, que si lo vemos apartado un poco el tema del campo, lo podemos aplicar nuevamente a cualquier sector productivo. Y es que en cualquier negocio lo que se busca es, a través de una decisión, combinar recursos. ¿Listo? Entonces, ojo, todos los empresarios tienen que tomar decisiones. Y esas decisiones tienen que ser decisiones informadas, tienen que ser decisiones tomadas con base en información. ¿Listo? Entonces, en la medida en que las decisiones combinan los recursos disponibles, pues son decisiones que están mucho más firmes. ¿Listo? Generalmente los negocios, ¿para qué se crean? Pues para producir bienes o servicios. Cuando yo tengo una idea de montar un negocio, es porque voy a vender un producto o unos productos o voy a prestar un servicio o unos servicios. ¿Listo? Es bajo esas dos condiciones. ¿Y con qué propósito vendo productos o vendo servicios? Pues con el propósito de generar una rentabilidad, ¿sí? De ganar dinero o ganar algún tipo de beneficio emocional, social, pero siempre es ganar algo, ¿sí? Que no siempre tiene que ser económico. Pero hay algo bien, bien importante y es esta frasecita que está acá para un mercado determinado. Y es que se ha identificado que cuando los proyectos son rentables, es porque desde el inicio en que se pensó en ese proyecto, se identificó quién es el público objetivo a quien yo le iba a vender mi producto o mi servicio. Por ejemplo, si yo tengo mi taller, mi distribuidora de repuestos de motocicletas, pues el mercado objetivo determinado, pues van a ser todas aquellas personas que eh, llegasen a necesitar un repuesto de motocicleta. Pero es que ese campo es muy, muy grande, porque dependiendo de la marca de la motocicleta y el tipo, pues la cantidad de repuestos que pueden haber es muy, muy, muy gigantesca. Entonces, si yo no defino, por ejemplo, un sector comercial, es decir, motocicletas de gama media o de gama baja, de marcas, por ejemplo, como Yamaha, Honda, Pulsar, AKT, pues cuando yo defino esas características, pues estoy ya definiendo qué personas pueden llegar a mi establecimiento de comercio a comprar mis productos.
Si por el contrario defino que ya no voy a vender repuestos de esas marcas, sino voy a vender repuestos de unas marcas de gama media o alta. Entonces, por ejemplo, que voy a vender repuestos para Kawasaki, que voy a vender repuestos para BMW, que voy a vender repuestos para, por ejemplo, Honda, pero la gama alta, o Yamaha, pero la gama alta de Yamaha. Entonces, el mercado lo determina la persona que crea el negocio y especifica a quién le va a vender sus productos. ¿Listo? Entonces, ojo, todos los proyectos se basan en tomas de decisiones. ¿Con qué propósito? Con el propósito de vender productos o servicios, intentando siempre tener una operación rentable o un flujo positivo de dinero, es decir, obtener ganancias. Enmarcado siempre dentro de un mercado definido. Uno no puede pensar atender el 100% de una población, el 100% de un municipio. Siempre tiene que estar definido a quién le voy a vender el producto y cómo lo voy a hacer. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Dentro de este tema de elementos de análisis, tenemos, además de la definición, algunos elementos que son bien importantes tener en consideración. Lo primero para un proyecto es contar con los recursos. Dentro de los recursos tenemos estos cinco como los más importantes, no significa que sean los únicos. Como lo vimos, para los proyectos pues necesitamos tener un capital humano, necesitamos contar con recursos naturales y dentro de los recursos naturales no solamente podemos establecer, por ejemplo, el aire que respiramos, el agua que utilizamos para lavar las manos, para limpieza de oficinas, para el establecimiento de un cultivo, sino todos aquellos beneficios que eh, que se obtengan a partir de la naturaleza. ¿Listo? Por ejemplo, para el tema del taller el tema de los repuestos de motocicleta está el aceite, ¿sí? El aceite proviene del petróleo, que es un recurso natural, y es un material que pues se agota con el tiempo. Entonces, la grasa, por ejemplo, todo eso son elementos naturales que eventualmente no los vemos, pero que se usan a diario en muchos proyectos. Luego viene la parte del conocimiento. Si yo voy a fabricar un producto o voy a vender un servicio, pues eso tiene un conocimiento, una tecnología asociada. En la medida en que yo pueda eh, manejar muy bien ese conocimiento, esa tecnología, pues va a hacer que yo sea más eficiente a la hora de generar el producto o el servicio. Luego tenemos, pues naturalmente, el recurso capital, y es que para montar un proyecto es necesario tener recursos disponibles económicos que permitan la viabilidad financiera del proyecto. Entonces se necesita, pues, dinero para un aporte inicial o un capital inicial y adicionalmente, por ejemplo, para mantener un flujo de caja constante en el proyecto. Y lo último, pues dentro de los recursos son el tema de los materiales. Dentro de los materiales, pues básicamente son todos aquellos elementos que se utilizan para la fabricación de los productos que voy a comercializar. ¿Listo? El segundo elemento son los sistemas y los procesos. Y es que en cualquier organización, en cualquier proyecto, es importante desde el inicio en que se comienza a construir, comenzar a pensar cómo se articulan y cómo se relacionan los diferentes recursos disponibles. Entonces, para el manejo de esos recursos es necesario hacer una toma de decisiones. Pero recuerden ustedes que la toma de decisiones debe ser una toma de decisiones informada, es decir, que se necesita información para que cada una de las personas que hagan parte de la organización puedan tomar decisiones al respecto y decisiones correctas. Día a día, por ejemplo, si yo trabajo si mi proyecto es un proyecto de confecciones o elaboración de zapatos,
tengo 3 empleados o 5 empleados, cada uno de esos empleados en determinado momento durante el día tiene que tomar decisiones de diferentes tipos. Si esas personas han sido capacitadas, han tenido una información respecto de cómo se toman las decisiones, estoy seguro que las decisiones que ellos toman impactarán positivamente a la organización. Por el contrario, si las personas no son capacitadas, si las personas no tienen los conocimientos necesarios, es posible que durante su día tomen decisiones equivocadas, por ejemplo, en la elaboración de un producto, en la relación con un cliente, que puede llegar a afectar la empresa. Entonces, súper importante que desde ya, desde sus proyectos académicos, se sienten un poco a pensar cómo se va a hacer esa toma de decisiones y qué capacitaciones le pueden brindar a las personas para que tomen decisiones de forma correcta. Segundo, que ustedes puedan intervenir en la cultura empresarial de su proyecto. Cada organización, dependiendo de su ubicación geográfica en el mundo o en el mismo dentro de Colombia, tienen culturas empresariales o organizacionales diferentes que, dependiendo de esas culturas, permite que las cosas se hagan de un mejor modo o, por el contrario, entorpecen el desarrollo de las actividades. Les coloco un ejemplo. En la costa Caribe, los horarios que las personas laboran son diferentes a los que laboran las personas en el centro del país. Digamos que acá nosotros no tomamos las denominadas 2 horas de almuerzo, o sea, de 12 a 2, sino que por el contrario los establecimientos de comercio están abiertos de la mañana a 6 de la tarde, por ejemplo, sin ese horario de almuerzo. En la costa Caribe sí se ve el cierre de los establecimientos de comercio en esa franja de 12 del día a 2 de la tarde. Sé que en Bucaramanga algunos establecimientos sí lo hacen, otros no. Entonces, esas diferencias culturales impactan en la cultura empresarial y generan también naturalmente cambios en la forma de comercialización de productos y servicios. Tercero, la identificación de criterios de calidad es algo muy, muy importante para poder posicionar un producto. En la actualidad ya no se habla de si el producto debe ser elaborado con o sin calidad. Ya se sabe que el producto debe tener una calidad mínima y que esa calidad mínima le permita competir con las demás empresas o personas que pueden elaborar ese mismo producto o prestar ese servicio. Si en determinado momento esos criterios de calidad no son claros y no se pueden preservar en el tiempo, es posible que el producto no se pueda posicionar en el mercado. Entonces, desde ya, chicos, los invito a que investiguen, a que revisen cuáles son esos criterios de calidad mínimos que su producto debe tener para que pueda ser apetecible para el mercado. Cuarto elemento dentro del tema de sistemas y procesos está el tema de la organización y es cómo se encuentra conformada, organizada la empresa o el proyecto en su interior. Muchas veces cuando se inician este tipo de proyectos, una persona tiene bajo su cargo, bajo su responsabilidad, muchas actividades. Cuando el proyecto comienza un ascenso en sus ventas, es necesario comenzar a contratar otras personas que le ayuden al gerente o al dueño de la idea a realizar algunas actividades que le quiten responsabilidades. Pero si en determinado momento ese crecimiento no se tenía inicialmente previsto, es decir, que no se tenía estructurado cómo iba a ser organizada la empresa, pues se pueden contratar personas para llevar a cabo actividades y esas personas no las pueden llegar a desarrollar del mejor modo, porque digamos que existe una desorganización
dentro de la misma empresa. Entonces, importante eso. La dirección pues, bueno, es aquella área de la compañía que es la que toma las decisiones más importantes, es la que fija el rumbo y hacia dónde van las actividades de la empresa y tiene en cuenta pues tanto los antecedentes como lo que se vive actualmente para intentar mirar hacia dónde podemos llegar y cómo podemos llegar a ese objetivo. Y finalmente está la parte de operaciones, que es la que se encarga pues, de elaborar el producto o prestar los servicios. Esta área de operaciones tiene una interrelación entre todos los otros sistemas y procesos y también es muy, muy importante que esté muy bien definido. Bueno, otro de los elementos es el producto y el cliente. Recuerden que la finalidad eh, de cualquier proyecto, cualquier empresa, es básicamente satisfacer las necesidades de un cliente, ya sea a través de un producto o a través de un servicio. Entonces, en la medida en que los empresarios identifiquen muy bien cuáles son las necesidades de los clientes, definan un sector específico a quienes le van a satisfacer esas necesidades, pues va a ser mucho más sencillo establecer esas relaciones producto-cliente. Pero en esa identificación de necesidades, las necesidades pueden ir cambiando con el tiempo y es importante que las empresas se adecúen al cambio de las necesidades de los clientes. ¿Listo? Por ejemplo, en la pandemia, muchas de las necesidades que tenían los consumidores cambiaron porque las personas no pueden salir de su casa y muchos empresarios se quebraron porque no podían o no pudieron entender esas nuevas necesidades de los clientes y pudieron transformar su producto o su servicio para la satisfacción de esa necesidad. Entonces, ojo, las necesidades de hoy no son de mi cliente, pueden que no sean las mismas en 2 años o en 3 años. Y la organización debe ajustarse a esas nuevas necesidades, debe tener la capacidad de ir evolucionando o cambiando de acuerdo con esas necesidades. Primero. Segundo, esas necesidades generalmente son transformadas en requerimientos, es decir, en especificaciones más puntuales de cómo se tienen que elaborar esos productos o prestar esos servicios. ¿Qué quiere decir eso? Voy a colocar un ejemplo. Si yo tengo un restaurante de comida, de comida rápida, en determinado momento puedo recibir requerimientos de cambiar las salsas, de cambiar algunos ingredientes porque no son, no resultan bien con los productos. Y si yo no atiendo esos requerimientos para la satisfacción de las necesidades, que básicamente es alimentar a los comensales, pues los clientes van a comenzar a irse a otros establecimientos de comercio. Entonces, importante no solamente atender las necesidades, sino estar pendientes de los requerimientos específicos de mis clientes. Tercer aspecto, el tema de la calidad, un descuento. Ya no en la actualidad no se piensa si los productos se elaboran con o sin calidad, no, todos los productos deben tener una calidad mínima y en la medida en que yo pueda leer claramente los requerimientos y las necesidades a satisfacer, voy a poder determinar los diferentes niveles de calidad con los que puedo llegar a entregar mis productos o servicios. Y aquí voy a hacer otro ejemplo. En el tema de prestación de servicios, por ejemplo, una empresa que se dedique a limpiar vidrios o a lavar fachadas. En determinado momento puede tener servicios diferenciados de acuerdo con diferentes estratos económicos. Para el estrato 2 o para personas de ingresos menores,
puede ofrecer un paquete básico que puede ser la limpieza con hidrolavadora de la fachada, ¿sí? Pero para, no sé, estrato 3, 4, 5, puede ofrecer adicionalmente de la limpieza con agua y jabón de la fachada, puede colocar algún tipo de ácido o retoque al final de la limpieza con pintura, con el propósito de que la fachada se vea cada vez mejor. O sea, que ya no esté solamente limpia, sino que se vea de una forma presentable, de una mejor forma. Entonces, dependiendo el cliente, yo puedo tener la satisfacción de diferentes necesidades o diferentes niveles de necesidades con requerimientos distintos y con niveles de calidad diferentes. Eso para que lo tengan en cuenta. Y luego viene la parte de la relación entre el cliente y el proveedor. Recuerden que en una organización no solamente se tienen clientes externos, también se habla ahora de clientes internos. Es decir, los mismos clientes de los mismos miembros de una empresa o organización se consideran clientes. Y los proveedores, por ejemplo, en materias primas, también se consideran clientes. ¿Sí? En la medida en que las organizaciones tengan muy bien definidas las relaciones con cada uno de los clientes, ya sean clientes internos o externos, pues va a ser mucho más sencillo entablar las relaciones comerciales. Cuando los emprendimientos o los proyectos son muy pequeños, generalmente los primeros clientes son miembros de la misma familia, o sea, mis familiares, mis padres, mi esposa, hijos, bueno, etcétera, etcétera. Amigos, conocidos, vecinos. Y hay veces que cuando yo tengo un vínculo personal, sentimental con mis clientes, es difícil tener una buena relación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, me pueden decir, entrégueme el producto y yo se lo pago 30 días después y no le doy ningún anticipo, ningún abono. Porque pues sencillamente es un primo, es un amigo, es un vecino. Y entonces existe ahí como un conflicto de intereses dentro de la relación cliente-proveedor. Entonces, importante chicos que ustedes desde ya puedan comenzar a pensar y prever esos posibles escenarios de relación con los clientes. Para terminar esta parte de los elementos básicos, vamos a ver el tema del entorno. Y dentro del entorno tenemos que siempre pensar cuál es mi proyecto y qué me afecta dentro de mi proyecto, tanto internamente como externamente. ¿Listo? Entonces vamos a hacer aquí un ejemplo. Mm, Carolina Camargo, ¿nos puedes contar por favor de qué se trata tu proyecto? Para hacer un ejemplo, por favor. Mi proyecto se trata de alimentos artesanales de panadería, bajos, pues bajos, nada de dulce, nada de harina de trigo, lo reemplazamos por otros productos, como la harina de Sí. almendras, bueno, es productos de panadería. Dale, listo. ¿De dónde traes de la harina de almendra? ¿Dónde la traes? Creo que no es de origen nacional, supongo. Eh, ¿Sabes de dónde la importan? no, pues no, profe, está solamente como el proyecto, ¿no? Pero no, es, incluso le estoy buscando por otro trabajo que nos pusieron, pero no es muy fácil de conseguir esa harina, la verdad, no es muy fácil. ¿Cuál? Otro ingrediente así diferente, la harina y no utilizas azúcar para endulzar. ¿Qué utilizas para endulzar entonces? El banano. Banano, listo. Entonces ese me sirve. Entonces, el banano es de origen nacional, o sea, se consigue en todo lugar en Colombia y con mucha fuerza se consigue, por ejemplo, en Antioquia, en la parte occidental de Antioquia. Entonces, Carolina, una pregunta. Si en determinado momento
ya tienes tu proyecto en fase productiva y hubiera, por ejemplo, un paro camionero, ¿crees que eso generaría inconvenientes para tu compañía o no? Sí, claro que sí. Ese- Exacto. Entonces, tu compañía de fabricación de productos alimenticios saludables se ve afectada por una actividad nacional externa, que es un paro camionero nacional, que impide que se muevan productos como el banano entre los diferentes departamentos y entonces la materia prima que se utiliza para endulzar los productos no está disponible y eso naturalmente afecta a tu compañía. Entonces, como este ejemplo, el de Carolina, muchas gracias por responder. Ustedes tienen que analizar qué factores, tanto en el ámbito de la comunidad donde se encuentra su proyecto, del gremio al que pertenece a su proyecto, del sector económico al que pertenece a su proyecto, del ámbito nacional, en términos de seguridad, en términos de cambio de políticas y en términos internacionales, guerras, cambios en el precio, problemas con la movilización de contenedores, etcétera, etcétera. Cómo todos estos factores pueden llegar a afectar a su empresa. ¿Con qué propósito uno comienza a pensar en eso? Con el propósito de anticiparse a lo que pueda llegar a pasar y tener planes de emergencia o plan A, plan B, plan C, de cómo actuar en caso de que suceda algo y que no me vaya a hacer, pues, perder mi inversión o perder mi empresa. ¿Listo? Para que lo tengan muy, muy, muy en cuenta. Vamos, son las 7:15, vamos a tomarnos 10 minutos de descanso. A las 7:25 volvemos y terminamos de revisar esta presentación. Gracias, chicos, ya nos vemos.
Retomamos entonces la clase. Espero que hayan podido comer algo, tomar algo. Seguimos. Compartir la pantalla. Estamos viendo esta presentación y vamos a entrar al aspecto de planeación estratégica. Sé que hay materias completas de planeación estratégica de empresas, planeación estratégica de proyectos, pero aquí vamos a ver solo los aspectos más sencillos dentro de esa planeación estratégica. ¿Listo? Entonces, dentro de los objetivos de los agronegocios está los agronegocios y de cualquier tipo de empresa, está la identificación y la promoción de proyectos, la generación de un valor agregado, un valor diferenciador, el impulso de procesos autogestivos, es decir, que las mismas compañías, los mismos miembros de los proyectos o empresas se puedan autogestionar, es decir, que no necesiten de un líder o un supervisor o una persona que esté constantemente verificando que hagan las actividades, conformar plataformas de innovación y desarrollar metodologías. ¿Listo? Factores que influyen en los proyectos, pues uno muy importante es la ubicación y aquí entramos al tema del campo, la extensión del predio, pero cuando hablamos de ubicación, también hablamos, por ejemplo, para proyectos comerciales, posicionar un local comercial depende mucho de dónde se encuentre ubicado y que las personas o el público objetivo al cual esté dirigido ese local comercial estén ubicados de una forma cercana. Entonces, por ejemplo, si mi proyecto es montar una heladería natural, ofreciendo productos de calidad, con bajos niveles de azúcares, sanos, bueno, todo el tema light, etcétera, pues lo ideal es que, por ejemplo, esté ubicada cerca de establecimientos educativos, esté ubicada, por ejemplo, cerca de oficinas o esté ubicada cerca, por ejemplo, de lugares para hacer deporte. Esa sería una ubicación ideal para ese tipo de proyectos. Entonces, ustedes tienen que pensar cuál es la ubicación ideal para su proyecto. Naturalmente, si su proyecto es una empresa metalmecánica, pues lo importante no es que tenga un buen punto de venta, sino que de pronto esté ubicado en una zona industrial de un municipio o una ciudad que se consigan materiales de prima y que no vayan a tener problemas por vecinos, por temas de ruido, por temas de camiones, por tema de movilización de cargas. Entonces, dependiendo del tipo de proyecto, es muy importante ir pensando el tema de la ubicación. ¿Listo? Bueno, esto es para temas de proyectos agroindustriales, características naturales y climáticas, interacción con otras zonas, y aquí es importante lo que les comentaba al principio de la clase, el diamante de la región Caribe, en donde se nota que el departamento de Santander tiene una relación directa y una interacción directa con los departamentos, por ejemplo, el Bolívar, Atlántico, Cesar, Magdalena. Entonces, esas interacciones con otras zonas permiten el desarrollo de los proyectos. Disponibilidad y uso de recursos naturales, acceso a recursos tecnológicos y financieros, qué tan cerca estamos, por ejemplo, de un cajero automático, qué tan cerca estamos de oficinas bancarias, ¿sí? Eso es muy importante también tener en consideración. El tema de la globalización y finalmente la competencia. Hay veces que uno encuentra en una misma cuadra cinco o seis negocios que hacen exactamente lo mismo y uno llegar a pensar en colocar otro negocio que tenga algo, características similares a ese puede ser descabellado, pero en determinado momento
Cuando las personas de un municipio, por ejemplo, conocen que la zona en los repuestos es en la carrera 14 y yo coloco mi almacén de repuestos en la carrera 18, pues allá nadie va a ir porque todo el mundo se dirige a la carrera 14. Entonces, si mi negocio es repuestos de motocicleta, pues los voy a colocar cerca a las ubicaciones de negocios que ya estén constituidos, que ya tengan una trayectoria, con el propósito de favorecer la afluencia de clientes a esos negocios para que vayan al mío. Entonces, tenemos que revisar también esos aspectos. Dentro del tema de la planeación estratégica, es importante las claves del éxito. Entonces, tenemos el tema del liderazgo, de la autogestión, de los servicios de apoyo, de las estrategias de mercado y de los esquemas empresariales. Como les cuento, estos son temas muy, muy amplios, muy extensos, no me voy a detener a explicarlos, pero sí es importante que ustedes tengan en cuenta que la persona que dirige la empresa debe ser el mayor ejemplo de liderazgo, debe ser el mayor ejemplo de autogestión, debe ser el mayor ejemplo de apoyo para cualquier parte de la organización. Debe ser aquella persona que tiene muy claro las estrategias, tanto de mercado como empresariales. Debe ser ese faro que guía el camino de la compañía. Bueno, vamos a terminar con estos principios de planeación estratégica y nos pasamos a la siguiente presentación. Y es que para la planeación estratégica es importante estos 5 principios. Y naturalmente, el primero de ellos, pues digamos que puede llegar a ser el más importante y es el tema de la racionalidad. Pero la racionalidad no solo debe ser por parte de la persona que dirige la empresa, que debe ser una persona muy pensante, muy racional, sino debe ser por cada una de las personas que hacen parte de la organización. Es decir, las personas se tienen que tomar el tiempo correcto para pensar antes de actuar, para pensar antes de tomar una decisión, para pensar antes de ejecutar una tarea. Entonces, en determinado momento, en muchas empresas, en muchos negocios, se vive de la o sea, se vive corriendo, todo es urgente, todo es para allá, todo se necesita lo antes posible. Y en esos afanes se cometen muchos errores porque el principio de la racionalidad no se puede aplicar. Es decir, cuando uno vive corriendo, vive con el afán, deja muchas cosas al azar, se pueden olvidar algunas cosas y la selección de alternativas no es la más adecuada y por lo tanto la maximización de los recursos tampoco es que se pueda dar. Entonces, por favor, tengan en cuenta eso. Si ustedes en la actualidad trabajan y están en alguna organización en donde este principio de la racionalidad no se da por temas de afán, por temas de muchos compromisos, les recomiendo que ustedes sean el elemento diferenciador y puedan cambiar eso. Puedan ustedes comenzar a detenerse, a pensar muy bien las cosas antes de ejecutarlas, para que se comience un cambio dentro de las organizaciones. Otro principio es la previsión. La previsión entendida como la capacidad de predecir el futuro y ejecutar planes. Naturalmente, es muy difícil predecir lo que puede suceder hacia el futuro, pero en la medida en que nosotros somos racionales y que tenemos el tiempo suficiente para pensar, podemos comenzarnos a dar cuenta que existen algunos elementos que nos pueden decir que las cosas pueden estar comenzando a cambiar para bien o para mal. Por ejemplo, si yo tengo un local comercial en una calle principal, por ejemplo, del municipio de Piedecuesta, y escucho, leo en la prensa, me entero por el radio, que la alcaldía piensa en los próximos meses iniciar una obra para cambiar las redes de alcantarillado y acueducto, pues yo sé que si me van a intervenir la calle
que tengo al frente de mi negocio, pues eso me va a impactar ampliamente en mis ventas. Entonces, puedo comenzar a tomar acciones o decisiones a partir de esa información, previendo el futuro. Por el contrario, si yo no leo la prensa, no escucho la radio, no me entero, no, como que no me interesan esas cosas, pueda que un día vaya a abrir mi local y encuentre que al frente hay una retroexcavadora y un grupo de personas rompiendo la calle y que la calle está cerrada y ya no puede pasar vehículos, sino solamente paso peatonal. Y si yo tengo, por ejemplo, un negocio de elaboración de comidas, pues imagínese ese polvo, el ruido, el impacto sobre el consumidor es amplio. Entonces, en la medida en que yo pueda estar enterado de lo que sucede, no solamente en mi entorno municipal, nacional, sino internacional, puedo comenzar a tomar acciones, que es lo más importante. No esperar que las cosas sucedan, sino tomar acciones antes de que las mismas sucedan. Eso es predecir el futuro. Tercero, el principio de la universalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que es importante que tanto la tecnología como la economía, la política, la parte social y cultural sean universales lo más posible. ¿Qué me refiero con ese término de universalidad? Que nosotros debemos intentar fabricar productos y servicios que se ajusten a una población general. Por ejemplo, si yo soy una panadería y, no sé, en Piedecuesta hay un tipo especial de pan, em, y yo solo me dedico a elaborar ese pan, pues mis únicos clientes pues, van a ser personas que viven en el municipio de Piedecuesta. Si llegase a detenerse un turista, una persona de otra región o de otro departamento, de otra ciudad, pues va a encontrar que solo ofrezco un producto y ese producto pues va a ser diferente para él y probablemente pues puede que no le guste. Entonces lo ideal es que mis productos sean productos universales, que puedan ser usados por diferentes personas en Colombia y en el mundo, que tengan una tecnología universal y que tengan un entendimiento global. Eso es muy, muy, muy importante. Cuarto aspecto, el trabajo como una unidad. En muchas organizaciones, las diferentes áreas trabajan de forma independiente, casi que como si fueran empresas distintas, y a su vez a veces trabajan hasta en conflictos. Lo importante dentro de un emprendimiento, dentro de un proyecto, dentro de una empresa nueva, es comenzar a crear el tema de trabajo coordinado y actuar de forma unida. Si las empresas trabajan de forma coordinada y actúan de forma unida, es más factible que se genere un éxito empresarial. Por el contrario, si se trabaja de forma dispersa y y descoordinadamente, pues más propenso, pues más posible que se generen pérdidas económicas. Finalmente viene el tema de la continuidad. En en algunas empresas, en algunos sectores, em, los gerentes tienen cambios en su pensamiento debido a situaciones personales, a situaciones económicas. Entonces hoy quieren que los productos se elaboren de esta forma, mañana quieren que los servicios se presten de esta forma y al otro día que se presten de otra manera. Esos cambios en, en la forma en que se hacen los negocios generan un desconcierto en los empleados y un desconcierto en los clientes. Entonces, importantísimo que siempre tengamos el objetivo puesto en un solo punto, que tengamos permanencia en el tiempo, en ese enfoque y podamos llegar a ese punto común. ¿Listo? Para que lo tengamos muy, muy presente. Quiero pedirles el favor que revisen estas técnicas de gestión
que se encuentran disponibles a partir de la diapositiva 42. Listo, aquí las explican muy detalladamente, aunque las explican detalladamente de una forma muy simple, con el propósito de que de pronto las puedan implementar dentro de sus proyectos académicos. Dentro de las técnicas de gestión de un agronegocio o de cualquier tipo de empresa, siempre tenemos que tener el análisis estratégico, la gestión organizacional, la gestión de las tecnologías de la información y la comunicación, la gestión financiera, que dentro de la gestión financiera hace parte la gestión contable, la gestión del recurso humano, que es muy importante, como ya lo vimos, un cambio de enfoque. Estamos en un enfoque humanístico, en donde lo más importante son las personas, no las máquinas. La gestión de las operaciones, cómo llevamos a cabo la fabricación de productos o servicios. La gestión socioambiental, cada vez es más importante producir de una forma responsable con el medio ambiente y responsable con la sociedad en la que estamos produciendo. Y finalmente un análisis estratégico de hacia dónde va la compañía. Les solicito el favor si pueden revisar estas técnicas de gestión, que son más o menos las siguientes 7 diapositivas, para que las puedan tener en consideración en la elaboración de sus proyectos y en el fortalecimiento. ¿Listo? Y bueno, con esto damos por terminada la revisión de esta presentación. Les quiero hablar un poquito, bueno, por términos de tiempo, teniendo en cuenta el cruce con la otra asignatura fuentes de ingreso, tenía previsto la elaboración de este taller práctico, em, pero lo vamos a dejar para la próxima clase. ¿Listo? Vamos a dejar este taller para la próxima clase. Les pido el favor que para la próxima clase, que va a ser el próximo 10 de octubre, intenten conectarse lo más puntual posible sobre las 6 p.m. para poder que nos dé tiempo suficiente para elaborar este taller, que se elabora en grupos y que al final del taller, la idea es hacer como una rueda de negocios o un Shark Tank respecto de los proyectos que vamos a tratar. ¿Listo? Entonces, les recomiendo eso. En la próxima sesión se habilitará el espacio para la presentación del segundo producto. ¿Listo? El producto número 2 es un ensayo escrito a mano de forma individual, tiene una calificación del 25% de la nota, es decir, es un cuarto de la nota final, es un porcentaje importante. Entonces, ojalá puedan asistir al taller. Al final del taller va a haber una sorpresa ahí respecto del producto número 2 y podamos hacer las actividades. Para esta elaboración de este ensayo he colocado este documento de ejemplos de ensayos argumentativos. Les solicito el favor que por favor lo vayan revisando, lo vayan leyendo y bueno, este es un documento donde se muestran 3 ensayos de diferentes tipos. Entonces aquí tenemos ensayos de tipo opinión, tenemos ensayos argumentativos. La idea es que por lo menos ustedes puedan leer aunque sea uno o dos. La verdad los ensayos son muy cortos, son 3 hojas, 2 hojas. Son muy fáciles de leer, están relacionados con el tema de la agricultura, con la generación de alimentos, tecnologías renovables, bueno, algo relacionados con el ambiente, el cuidado del ambiente, el cuidado de la naturaleza. Y la próxima sesión vamos a leer uno de esos ensayos para que ustedes se puedan dar cuenta de la diferencia entre lo que es un ensayo de opinión y un ensayo argumentativo, que es el que se está pidiendo que deben elaborar para el segundo producto. ¿Listo? Quisiera preguntarles si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Profe, entonces los lineamientos para hacer el ensayo nos lo dice la próxima clase. Sí, pues aquí hay unos lineamientos básicos ya dentro del producto. A ver, vamos acá. Entonces aquí ya nos dice, pues,
cuál es la estructura del ensayo, ¿sí? ¿Cuál es la fecha? ¿Cuándo son las fechas de entrega? ¿Sí? Pero lo que quiero la próxima clase, o si quieren ustedes adelantarse, es que leamos entre todos un ejemplo de alguno de los ensayos que están acá, con el propósito de que ustedes puedan visualizar cómo es que es un ensayo argumentativo, que es el que les estoy solicitando. ¿Listo? Pero digamos que los lineamientos básicos ya están puestos en la plataforma. Lo que quiero en la próxima clase es solo ejemplificar eso a través de los documentos que ya están expuestos ahí. De todas formas, si después de la próxima clase tienen dudas, preguntas de cómo se hace el ensayo, con mucho gusto. No hay, saben que siempre estoy abierto a resolver sus preguntas y sus dudas. El foro creo que se cerró hace, bueno, el foro se cierra el día mañana para las personas que es el producto número uno, para las personas que no han hecho la participación o la réplica. Los invito a hacerla. Se cierra el día de mañana a las 11:59 de la noche. Calificación sobre 4. Ya el primer plazo se cerró el 22 de septiembre. Importante recordar que aunque valga solo el 15% de la nota, pues todos los porcentajes son importantes. ¿Listo? Ya como vemos acá hay algunos de sus compañeros participaron y pues en los próximos días procederé con la calificación. ¿Listo? Bueno, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Bueno, voy a tomar estos minutos que restan de la clase para proceder a escribir el correo a la coordinación académica informando que el próximo 21 de noviembre tenemos otro cruce de horario con la asignatura de fuentes de ingresos, para entonces que procedan a hacer los ajustes y cuando se haga el ajuste respectivo, pues me sea notificada a mí y yo pueda colocar esa información aquí en el calendario académico para que ustedes la puedan visualizar posteriormente y naturalmente también supongo que esa información se la colocarán al calendario de los estudiantes. Les deseo que pasen una feliz noche, que descansen, que se encuentren muy bien y nos encontramos en los próximos días. Gracias, chicos, por la participación. Gracias, profe, igualmente. Gracias, que tengan buena noche.